Buenas noches, mi nombre es Itzel Arely Hernández Orozco. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Seguridad Pública. Esta materia es la de nuevo sistema acusatorio y estoy presentando mi actividad integradora en el cual haremos un análisis del documental Presunto Culpable sobre el sistema penal mixto que era en el que se procesó a Antonio Zúñiga al nuevo sistema acusatorio actual. Primero que nada, tendremos que abordar la importancia sobre el uso de la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio actual, que anteriormente no existía. El uso de la oralidad actualmente es muy importante porque nos facilita esa comunicación que hay entre las dos partes de los involucrados, tanto las víctimas como los procesados. Y eso ocasiona que la justicia sea más transparente en el proceso. Nos ayuda a que todo se haga inmediatamente y se puedan confrontar los testimonios y así podemos crear un ambiente más justo y eficiente para ambas partes. Bueno, hablemos un poco sobre el caso de Antonio Zúñiga. Esta persona fue apresada el día 12 de diciembre del año 2005. En el momento en el que fue apresado, se hizo de manera muy arbitraria. Los judiciales jamás le dijeron sus derechos, jamás le dijeron por qué lo estaban apresando, simplemente lo golpearon, lo esposaron y lo subieron. Al momento de llegar al Ministerio Público, le hicieron las pruebas que salieron negativas. En las pruebas de pólvora salieron negativas. Y al momento de verificar el rostro que tenían del retrato hablado, pues se dieron cuenta que no coincidía. Pero pues como para los judiciales en ese momento creían que su retrato hablado constataba con un poco las características de José Antonio, pues decidieron meterlo y apresarlo. Posteriormente le hicieron un juicio. En este juicio a José Antonio se le dieron 20 años de cárcel. Es muy importante saber que en este juicio que le hicieron, la persona que llevaba su caso era un abogado que no tenía una cédula oficial, era una cédula falsificada, entonces carecía de validez su juicio. Así que se dedicaron a reabrir un nuevo caso para poder ayudar a José Antonio a quedar en libertad. ¿Qué tan importante era que Antonio hubiera sido juzgado en el nuevo sistema penal y no en el anterior? Bueno, en este caso se le garantizaba a José Antonio un juicio justo, en el cual a José Antonio se le respetaran sus derechos al igual que a la víctima. Así como también a José Antonio se le hubiera otorgado la presunción de inocencia y hubiera sido su caso un poco más fluido. Y esto le hubiera otorgado a José Antonio el juicio oral que tanto necesitaba para poder ayudarse a esclarecer su caso. Ya que como segundo punto abordaríamos la transparencia y la contradicción de pruebas, y esto nos ayudaba mucho a que se pudieran recabar todas las arbitrariedades, todas las pruebas, todas las acusaciones falsas y poder esclarecer más el caso de José Antonio. Pero en el sistema mixto eso no ocurrió. La separación de funciones de nuestro nuevo sistema acusatorio es el encargado de buscar pues una mayor separación de funciones entre el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación y la acusación, y el juez, que pues se encarga de garantizar el juicio, que se haga justo y se haga transparente y equitativo para ambas partes. Y pues esto evita que pues haya conflictos de interés y pues el papel más neutral que puede tener el juez en la toma de decisiones ayudaría mucho en el caso de Antonio. Bueno, en este nuevo sistema penal, la diferencia de este al sistema mixto es que en este sistema podemos hacer correcciones y corregir
los posibles recursos de apelación al amparo que nos permiten revisar y corregir las decisiones que pueden haber afectado los derechos del acusado, en el cual los derechos de Antonio fueron totalmente arbitrarios, no le ayudaron para nada, las acusaciones que le estaban haciendo le estaban levantando falsamente, y pues la arbitrariedad que tuvo el juez al momento de tomar la decisión. De los mayores problemas que hubo en el juicio de José Antonio fueron el juez, la abogada acusatoria y el testigo, el único testigo, el juez Héctor Palomares, quien fue el que le dictó la primera sentencia a Antonio. Él le dio sus 20 años de cárcel. Víctor Daniel, que era el familiar de la persona que habían matado, y pues la abogada acusatoria, que pues dijo que ella metía a Antonio a la cárcel porque pues era su chamba. También los judiciales que lo aprendieron siempre dijeron que nunca había recordado nada, que ellos no se acordaban de nada, y ese era su único argumento. Ellos son los participantes, la abogada, el juez Héctor Palomares, uno de los judiciales y el único testigo, así como también el licenciado Rafael Heredia, que fue quien ayudó junto con los otros dos abogados a recibir su libertad. Otro de los recursos por los cuales se hubieran valido en el nuevo sistema acusatorio pues era el amparo. Nos permite proteger nuestros derechos fundamentales a las posibles violaciones que hubieran cometido en el momento del proceso de detención, el cual pues con Antonio fue prácticamente desde el principio. Con el amparo se hubieran podido haber mostrado todas las arbitrariedades y se hubieran tomado en cuenta todos los testigos que estuvieron en el momento en el que ocurrió el homicidio y en el momento en el que ellos estaban con José Antonio. También la revisión nos permitía que las sentencias, al momento de haber elementos nuevos, se hubieran descubierto todas las irregularidades que hubo, como fue el que el testigo único pues no sabía las características de José Antonio, en el que las pruebas de pólvora eran negativas, en el que las características de José Antonio no coincidían con el retrato hablado, en el que los judiciales no pudieron dar testimonio de lo que habían hecho. ¿Cuáles fueron las diferencias entre el juicio mixto que tuvo Antonio al nuevo proceso que hoy se maneja? Primero que nada, en la parte estructura procesal, en el sistema judicial penal mixto se hacía una investigación y recolección de pruebas que estaba a cargo del Ministerio Público. Ellos también actuaban de manera en la que acusaban a la persona. El juez tenía otro papel en el cual se hacía una recolección de pruebas y él tomaba las decisiones. En el nuevo sistema penal se hace una separación de funciones en donde el Ministerio Público se encarga de recolectar y de investigar las pruebas, y el juez solamente tiene el papel de garantizar el juicio y hacerlo más justo y más equitativo para ambas partes. También la oralidad. En el sistema judicial penal mixto la oralidad prácticamente no existía, todo se hacía con base en papel, o sea, de manera escrita, y el juez tenía la toma de decisiones en el juicio. A diferencia del nuevo sistema penal acusatorio, en el cual la oralidad ya tiene más importancia, y haciéndolo más transparente y poder presentar las contradicciones necesarias. Finalmente está la presunción de inocencia, en el cual el sistema judicial penal mixto tenía un papel más activo en la investigación y el juez podía tomar las decisiones basadas en su propia investigación. Y en el nuevo sistema acusatorio se busca una mayor participación de todas las partes en el proceso. El Ministerio Público presenta la acusación, la defensa tiene las oportunidades de presentar sus argumentos y contradicciones, y el juez se encarga solamente de garantizar un juicio justo y equitativo. Bueno, terminando el juicio, pues le dan la sentencia otra vez a José Antonio y le dictan 20 años nuevamente. Era de esperarse, pues el juez era el mismo.
el juez que lo había imputado la primera vez le volvió a dar el mismo tiempo de cárcel, y a mí me hace como una burla por lo que se presentó, por las nuevas pruebas, por los careos, porque se les demostró que el testigo estaba diciendo mentiras, no pudo describir a José Antonio, los judiciales en todo momento se retractaban, en todo momento amenazaban, eran muy prepotentes. Se le demostró al juez y él decidió que no. Después de esto se les dan 5 días para que puedan apelar a la decisión del juez, y eso hicieron, apelaron. Se dieron cuenta que el expediente era totalmente el mismo que el primer expediente, solamente fue una reimpresión. Y en este pues entendido se dieron cuenta que el juez no había hecho caso para nada a las nuevas acusaciones, a las nuevas pruebas, y eso ocasionó que los abogados dieran su último salto, y era llegar a los magistrados. A ellos se les demostró que el expediente era el mismo que el anterior, se les demostró el juicio, el video del juicio, y pues debatieron. Ellos debatieron entre si Antonio era culpable, en cómo se habían hecho los careos, cómo había sido el proceso de juicio, las nuevas pruebas, y pues después de hablarlo, platicarlo mucho, decidieron que pues sí, efectivamente José Antonio es inocente. Es muy importante, finalizando esta actividad, es muy importante conocer nuestros derechos, es muy importante conocer la ley. Y fue muy importante este caso en particular porque este caso denostó a que pues ya se puedan hacer otro tipo de procedimientos, que la oralidad ya sea realmente tomada en cuenta, porque eso realmente hace que se haga justicia, o sea, que realmente sea transparente todo el proceso, el que el juez no tome parte, solamente sea una persona que pues lleve un juicio justo en el que no acuse a nadie, también es muy importante porque así no toman parte ni para una parte ni para la otra. Entonces eso también garantiza que el juicio pues pueda ser llevado de manera justa. Es muy fuerte que muchas personas en el nuevo sistema pues todavía no lleguen a tener una audiencia. Hay otras tantas que ni siquiera han tenido pues derecho a un expediente, pero creo que yendo de paso a paso pues podemos lograr algo, podemos ayudar a muchas personas. A mí me gustaría poderlo hacer. Entonces pues ese es el problema del sistema mixto, el cual pues ahora sí que nada más se tomaban en cuenta lo que decía el juez, lo que decía el Ministerio Público y nada más. Y ahora sí que cambió todo, ahora ya es distinto, ya podemos ser más transparentes en el momento del juicio, y en la forma en que se hace pública, eso también le da mucha ayuda, porque ayuda que todo sea visualizado de manera objetiva y se puedan así que recabar todas las pruebas y se haga todo más transparente. Bueno, esta fue mi actividad integradora. Espero haber sido muy clara y muchas gracias.